Buenas noches, Máster Yesenia Yulisa Aguilar. Eh, para mí es un honor saludarle esta noche. Nosotros somos el grupo número 6. Mi nombre es Michael René Guzmán Perdomo y el tema a abordar es sobre el control de convencionalidad. Y le voy a ceder la palabra a la abogada Valerie. Buenas noches, abogada y compañeros presentes. Mi nombre es Valerie Elizabeth Ori Berrío y hoy les voy a hablar un poco del bloque de constitucionalidad y el control de constitucionalidad. Bueno, para empezar, el bloque de constitucionalidad se entiende como un conjunto de normas y principios que poseen el mismo rango jerárquico que la constitución de un país. Este concepto incluye no solo las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional, sino también en tratados internacionales ratificados por el Estado, en especial aquellos relacionados con derechos humanos. También la jurisprudencia fundamental y otras normas que complementan los principios constitucionales. El propósito principal del bloque de constitucionalidad es garantizar que todas las leyes nacionales, políticas públicas y actos realizados por las autoridades públicas respeten estos principios de constitucionalidades y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado. Por ejemplo, asegura que el derecho interno no contradiga los tratados de derechos humanos ratificados, reforzando la supremacía de los derechos fundamentales sobre cualquier norma contraria. El control de constitucionalidad es un mecanismo jurídico que tiene como objetivo verificar que todas las normas jurídicas y actos administrativos de un país sean congruentes con la Constitución. A través de este control se garantiza que ninguna ley o acción pública vulnere los principios fundamentales del sistema jurídico. Cuando se analiza desde el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este concepto cobra un matiz aún más amplio. En este contexto, el control de constitucionalidad evalúa cómo las disposiciones internacionales sobre derechos humanos deben ser aplicadas dentro del derecho interno, asegurándose de que tanto las leyes nacionales como las prácticas administrativas se alineen con los compromisos asumidos por el Estado en tratados internacionales. Gracias y los dejo con la abogada Verónica Paz. Muy buenas noches, abogada y compañeros. Yo les voy a hablar esta noche un poco acerca de lo que es el control de convencionalidad. Bueno, decimos que el control de convencionalidad es una idea clave en la protección de los derechos humanos. Su función principal es que los jueces nacionales aseguren que las leyes internas de un país no contravengan los tratados internacionales que ese país ha ratificado, como lo es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta doctrina nació en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la IDH, en el caso de Almonacid Arellano, BS Chile. Aunque el juez Sergio García Ramírez había hablado de algo parecido en otros casos, fue en este donde se definieron mejores los elementos del control de la convencionalidad, ya que en este caso la Corte explicó que los jueces, al aplicar las leyes de su país, no solo deben seguir las normativas internas, sino que también tienen la obligación de asegurarse de que esas leyes no vayan en contra de los tratados internacionales ratificados por el Estado. Esto implica que si un tratado de la Convención Americana establece ciertos derechos, los jueces deben comprobar que las leyes internas están alineadas con esos derechos. También se debe considerar la interpretación de la Corte IDH hacia esos tratados, ya que tienen la última palabra sobre su contenido. En resumen, podemos decir que el control de convencionalidad asegura que las decisiones judiciales estén alineadas, así como lo dijo la compañera anteriormente, con los derechos humanos y los compromisos internacionales del país, garantizando, que las leyes internas no contravengan estos derechos. Les agradezco y los dejo con el siguiente compañero. Gracias. Muchas gracias, compañero, por cederme la palabra. Eh, ¿Quiénes hacen el control de convencionalidad? Pues a cabo esto es un concepto desarrollado por la Corte Internacional de los Derechos Humanos y cuya aplicación fue precisada en este caso de Almonacid Arellano versus Chile en el año 2006. Este mecanismo obliga a los estados que han ratificado la Convención
sobre los derechos humanos a garantizar sus normas internas sean compatibles con ella. El control de convencionalidad lo realiza principalmente dos actores. En este encontramos en primer lugar los jueces y en segundo lugar tribunales internos de los estados, quienes deben asegurar que las normas nacionales respeten la convención. Si hay una ley que contradice la Convención Americana de Derechos Humanos, deben interpretarla conforme a esta. O si no es posible dejarla aplicarla, además, este control debe ejercer de oficio sin necesidad de que las partes lo soliciten. Un ejemplo, si digamos que aquí en el país Honduras existe una ley que permite la impunidad, perdón, de crímenes de lesa humanidad, los jueces deben aplicar la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos si esta ley sigue vigente a nivel interno. En segundo lugar, la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es el intérprete último y definitivo en la Convención, su jurisprudencia es vinculante para los estados y orienta a los jueces nacionales en la aplicación del control de su convencionalidad. Además, la Corte también supervisa que los países cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En este caso, ¿verdad? El clave de este control, según la Corte Internacional de Derechos Humanos, en el caso de Almocid y Arellano y Chile, podemos ver que es el poder judicial de cada estado no solo debe aplicar la Convención Americana, sino que debe hacerlo conforme a la interpretación de que ella ha dado a la Corte Americana. Esto significa que los jueces nacionales no pueden aplicar normas internas que sean contrarias a la Convención ni ignorar la jurisprudencia de la Corte. En conclusión, el control de convencionalidad garantiza la primicia de los derechos humanos en los estados que han ratificado la Convención Americana. Este mecanismo refuerza la obligación de los jueces nacionales de ajustar sus obligaciones a los estándares interamericanos, evitando que las leyes vulneren los derechos protegidos en la Convención. El control de convencionalidad no es una herramienta jurídica, sino una garantía de la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Nos obliga a recordar que los tratados internacionales no son simples documentos, sino que son compromisos que los estados deben de cumplir para proteger la dignidad humana. He finalizado mi intervención sobre este tema fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos. Agradezco su tiempo y disposición para escucharme. Sin más, le cedo la palabra al compañero y abogado Fernando. Gracias, abogado Michael. Buenas noches, abogada Yesenia Aguilar, compañeros abogados aquí presentes. Mi nombre es Fernando Ramón Antunes George. En esta oportunidad, pues, me corresponde hablar sobre la pregunta número 5, teniendo como interrogante qué significa que el control de convencionalidad puede ser realizado ex oficio. Respuesta expresada, pues, según el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Primero que nada, pues voy a dar respuesta a dicha interrogante. De igual manera, lo vamos a relacionar con el caso trabajadores cesados del Congreso Aguado Alfredo y otros versus Perú. Y también, pues, con el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, ¿verdad? Y pues el control de convencionalidad realizado ex oficio significa que las autoridades públicas, incluidos los jueces, los órganos vinculados a la administración de justicia, tienen la obligación de aplicar el control de manera automática y sin necesidad de que las partes involucradas en un caso lo soliciten explícitamente, ¿verdad? Este control debe ser ejercido dentro del marco de su competencia y de la regulación procesales correspondiente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido varios casos importantes de este control. Por ejemplo, como se lo venía manifestando anteriormente, en el caso trabajadores cesados del Congreso Aguado Alfredo y otros versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que los jueces deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino que también un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas
y la Convención Americana de Derechos Humanos, asegurando que las disposiciones de la Convención no se vean mermadas, ¿verdad?, por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Asimismo, pues en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que todos los órganos del Estado, incluidos los jueces, están obligados a velar por los efectos de las disposiciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Eh, Esto con el fin de que pues no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, como lo he manifestado, pues los jueces deben ejercer este control de convencionalidad ex oficio, teniendo en cuenta el trato como la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. Eh, pues en resumen o en conclusión, compañeros, abogados y abogada Yesenia, pues el control de convencionalidad ex oficio implica una responsabilidad activa y continua de las autoridades públicas para garantizar lo que son las normas internas, para que estas mismas sean aplicables con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y sin esperar que las partes lo soliciten, ¿verdad? Bueno, abogada Yesenia y compañeros, esta ha sido mi participación en esta exposición. Les agradezco mucho su tiempo y su atención y pues los dejo con el abogado José, quien hará énfasis en la pregunta número 6. Buenas noches, abogada Yesenia. Soy José Santiago Leibarriaga. Voy a hablar acerca de la pregunta número 6, la cual tiene por pregunta: ¿en qué consiste la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad? Bueno, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte obliga a los estados a que adecúen su legislación interna como parte del control de convencionalidad. ¿Qué implica esto? Implica que los estados deben ya sea modificar, derogar o ajustar sus normas internas para que sean compatibles con la Convención de Derechos Humanos. Es decir, la Corte le dice a los estados: fíjate que en determinado caso estás violentando los derechos humanos de estas personas. Por ende, aunque lo que te mande vaya en contra de tu legislación interna, tienes que modificarla o cambiarla. O tienes que derogar lo que tengas que derogar. Entonces, eso es lo que trata, en eso consiste que la Corte obligue a un Estado a que cambie su legislación interna para que haya ese control de convencionalidad. Para el caso vamos a tomar Buzos Misquitos versus Honduras del año 2023. Por ejemplo, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en la página 234 del caso, dice, abro comillas: el Estado debe adoptar, en este caso Honduras, todas las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para adecuar su ordenamiento interno a los estándares interamericanos, asegurando que las leyes no sean meramente formales, sino efectivas en la práctica. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir aquí? Que bueno, los buzos misquitos estaban sufriendo prácticamente, vamos a decir, explotación laboral. No se les estaba respetando derechos fundamentales como la vida en su trabajo. Y la Corte señaló lo siguiente, determinó lo siguiente, perdón. Determinó que Honduras violó los derechos de los buzos misquitos, específicamente con trabajo digno, no tenían un trabajo digno, respecto a la salud y respecto a la vida. Sabemos que una persona, cuando trabaja como buzo, necesita sumergirse a varios metros bajo el agua. ¿Qué implica eso? Que si no lleva el equipo adecuado, puede tener problemas en sus oídos, problemas respiratorios, y eso pues afecta ya sea inmediatamente o a largo plazo la salud. Por ende, los buzos miquitos no tenían esa protección. Entonces la Corte obliga al Estado de Honduras para que adecúe sus normas, para que obligue ya sea a las empresas o él mismo para que pueda cumplir con esta normativa. Aparte, debido a la insuficiencia, determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la insuficiencia de leyes y políticas públicas para proteger, en este caso a los miquitos, entonces hubo explotación laboral y riesgos en el buceo. También ordenó al Estado reformar su legislación laboral
en este caso en la parte de seguridad social y también en el ambiente laboral. ¿Para qué? Para prevenir daños similares, asegurando que las normas internas del país cumplan con las de la Convención Americana. De esto se trata, que la Corte Interamericana obligue a un Estado a que adecúe sus normas internas para que haya obligándolo mediante un control de convencionalidad. Esta ha sido mi participación. Gracias. Los dejo con mis compañeras. Hola, buenas noches, abogada Yesenia y compañeros. Mi nombre es Brenda Alejandra González y yo les voy a hablar de la vinculación que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el control de convencionalidad. Esta según la respuesta del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La vinculación entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el control de convencionalidad radica en la obligación de los estados de interpretar y aplicar el derecho interno en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la doctrina establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como antes lo mencionaba mi compañero, un ejemplo es el caso de Almonacid Arellano versus Chile. En este caso, se estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos el fundamento de control de convencionalidad y su relación con la jurisprudencia del tribunal. La Corte determinó que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia de los estados parte tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y conforme a la interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un extracto clave es el Poder Judicial, que debe ejercer una especie de control en la convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Evidentemente, el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Bueno, también les voy a hablar de las implicaciones del caso en el control de convencionalidad. La obligación de los jueces nacionales. Los jueces deben de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando no haya una norma interna explícita que lo disponga. En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos guía el control de la convencionalidad, asegurando que los derechos internos del Estado por parte se armonicen en el sistema interamericano de derechos humanos. Esta ha sido mi participación. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Valerie Powery y vamos a ver cuáles fueron las reparaciones impuestas y las incidencias en el derecho interno de estos casos. Luego de yo haber analizado el caso de los buzos Iquitos versus Honduras, como bien hemos escuchado anteriormente al compañero José Santiago relatarlo, este caso fue resuelto el 31 de agosto de 2021. Este caso aborda las condiciones laborales de los buzos mestitos, un pueblo indígena de Honduras, y la Corte Interamericana determinó que el Estado hondureño violó derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud y la seguridad social debido a las condiciones peligrosas en las que estos buzos trabajaban sin medidas de protección adecuadas. Entre las reparaciones impuestas tenemos el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado, la indemnización económica a las víctimas y sus familiares, también la implementación de medidas para mejorar las condiciones laborales y garantizar la seguridad de los buzos mixtos, y también programas de capacitación y sensibilización sobre los derechos humanos. La incidencia en el derecho interno, pues nos dice que este caso subraya la obligación del Estado de proteger los derechos de los pueblos indígenas y también de los trabajadores vulnerables, impulsar reformas en las políticas laborales y sociales,
promoviendo así estándares internacionales de derechos humanos en el ámbito nacional. El caso Godínez Cruz versus Honduras, que fue resuelto en 1989 y trata sobre la desaparición forzosa de Saúl Godínez Cruz, un profesor hondureño, pues la Corte concluyó que Honduras violó derechos como la vida, la libertad personal y la integridad física en el contexto de desapariciones forzadas durante los años 80. Las reparaciones impuestas, pues encontramos el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima, el reconocimiento público de responsabilidad y disculpas oficiales, también reformas legales para prevenir desapariciones forzadas y garantizar justicia, y también como incidencia en el derecho interno, pues sabemos que este caso marcó un precedente en la lucha contra la impunidad en Honduras. ¿Por qué? Porque impulsó la creación de mecanismos legales para investigar desapariciones forzadas y proteger los derechos humanos, fortaleciendo el marco jurídico nacional. Estos dos casos destacan la importancia del control de convencionalidad, obligando a Honduras a alinear su legislación y prácticas con los estándares internacionales de los derechos humanos. Gracias. Bien, muchas gracias, compañera Valerie. Para concluir, pues, estimados colegas y distinguida Máster Yulisa, deseo agradecer sinceramente su atención y participación activa. Este es un mecanismo, ¿verdad?, esencial interno con los tratados internacionales de derechos humanos y también fortalecimiento para la protección de los derechos humanos, así como reafirmar nuestro compromiso con los estándares internacionales. Les invito, ¿verdad?, a profundizar en este tema y fomentar espacios de diálogos que nos permitan avanzar en la conciliación de un sistema jurídico más justo y respetuoso en los derechos humanos. Espero que esta haya sido una enriquecedora clase. Muchas gracias.